Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Como siempre estoy súper emocionado de estar frente a ustedes para compartir un tema que estoy seguro, los tiene a todos al borde del asiento. ¿Y es que, de qué vamos a hablar hoy? De la noticia bomba que ha sacudido el mundo de las telenovelas turcas. Sí, amigos, lo han adivinado. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, Hande Erçel y la posible boda. Así es. El título no miente y la verdad, no puedo esperar a contarles todos los detalles que tenemos hasta ahora. Prepárense para un vídeo lleno de chismes, análisis y, por supuesto, toda la información confirmada, rumores y especulaciones que han estado circulando en las redes sociales. Porque seamos sinceros, ¿a quién no le encantan los chismes de celebridades? Y más aún cuando involucran a nuestras estrellas turcas favoritas. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de emociones, me gustaría hacerles una pequeña petición. Si aún no están suscritos a mi canal, este es el momento perfecto. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo traerles siempre las últimas noticias, chismes y análisis del mundo del entretenimiento. Así que suscríbanse ya. No se van a arrepentir. Ayúdenme a crecer esta comunidad de amantes de las series y novelas turcas. Entre todos podemos descubrir los secretos mejor guardados de nuestros ídolos. Bueno, ahora sí a lo que vinimos. La noticia que ha estado en boca de todos, el rumor que ha encendido las redes sociales y el tema que ha mantenido a los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel en vilo, hay boda a la vista. ¿Será que el amor, como en Senkalkam, tiene un final feliz en la vida real? Vamos a averiguarlo. Como ya saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas de la exitosísima serie turca Love is in the Air, o Senkalkam, como se conoce en turco, son, o mejor dicho, eran, una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Su química en pantalla era innegable y su romance fuera de ella, un sueño hecho realidad para todos los fans. La forma en que se miraban, la complicidad, las risas. Era evidente que estaban profundamente enamorados. Desde el momento en que se confirmaron los rumores de su relación, el mundo enloqueció. Las redes sociales explotaron con fotos juntos, declaraciones de amor en redes sociales, viajes románticos y un sinfín de muestras de cariño. Todo parecía indicar que esta pareja, que nació en el set de grabación, estaba destinada a durar para siempre. Compartían su amor con el mundo y los fans, felices, celebraban cada paso de su relación. Eran la pareja perfecta. Pero como todos sabemos, el amor a veces es un poco caprichoso, y lamentablemente su relación llegó a su fin el año pasado. La noticia de la ruptura fue un golpe duro para los seguidores de la pareja, quienes habían invertido tanto cariño y esperanza en su amor. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y decepción. Muchos se preguntaban qué había pasado, y por qué dos personas que parecían tan enamoradas habían decidido separarse. Los rumores sobre las razones de la ruptura circularon por todas partes, pero nunca hubo una confirmación oficial. Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas y proyectos profesionales, la esperanza de una reconciliación siempre ha estado latente. Los fans nunca perdieron la fe y cada vez que veían a Kerem y Hande en algún evento o publicación, el corazón les daba un vuelco. Cada encuentro, cada gesto, era analizado con lupa, en busca de pistas que pudieran indicar una posible vuelta. Y es aquí donde entra la noticia bomba, la que ha revivido la ilusión de muchos. Kerem Bürsin ha confirmado la boda con Hande Erçel. La pregunta del millón. La que todos queremos saber. La que nos mantiene pegados a la pantalla. La verdad es que la situación es un poco compleja. No podemos decir que Kerem haya confirmado directamente la boda con un sí, nos casamos, pero sí que ha hecho algunas declaraciones que han encendido todas las alarmas. Y aquí es donde entramos en el terreno de los detalles, de las declaraciones, y de los famosos indicios que tanto nos gustan. Prepárense para el análisis profundo. Porque esto no es solo un chisme, es una investigación. Todo comenzó con una entrevista reciente, donde a Kerem le preguntaron directamente sobre su relación actual con Hande, y sobre si existía la posibilidad de una reconciliación o incluso de un compromiso a futuro. Imagínense la emoción. Todos esperábamos ansiosamente su respuesta. El entrevistador, sin duda, sabía lo que hacía, y eligió la pregunta perfecta para mantener a los fans al borde del asiento. Kerem, conocido por ser bastante reservado con su vida privada, sorprendió a todos con su respuesta.
No dio una respuesta directa, pero sí dejó entrever que la puerta no estaba completamente cerrada. Dijo algo así como, Ande es una persona muy especial en M. Y vida, y siempre lo será. La quiero mucho, la respeto mucho. Lo que el futuro depare, no lo sé, pero el cariño y el respeto siempre estarán presentes. Boa. ¿Qué palabras? ¿Qué les parece? ¿No suena a un guiño sutil, pero significativo? Yo creo que sí. Es una respuesta que deja mucho margen a la interpretación. No es un no y eso es lo que importa. Es un veremos, un quién sabe, un tal vez. Y eso es suficiente para avivar la llama de la esperanza. Pero la cosa no se quedó ahí. Después de esa entrevista, empezaron a circular rumores de que Kerem y Ande habían sido vistos juntos en varias ocasiones, y no solo en eventos públicos, sino también en situaciones más íntimas como cenas románticas o paseos por la ciudad. Ojo. Rumores, pero rumores muy jugosos, ¿no creen? La prensa turca, siempre atenta a los movimientos de las celebridades, se hizo eco de estas supuestas reuniones. Algunos paparazzi incluso intentaron captar fotos de ellos, pero sin éxito. La discreción parece ser la clave. Además, algunos fans han notado detalles en las redes sociales que podrían indicar algo más que una simple amistad. Por ejemplo, ambos han compartido fotos y vídeos en lugares similares, y aunque no aparezcan juntos en la misma imagen, los detalles del entorno son muy reveladores. Los fans son expertos en estas cosas. Detectan hasta el mínimo detalle. Un árbol, una calle, un restaurante. Nada se les escapa. Han comparado los fondos de las fotos, los colores, la iluminación. Y han llegado a la conclusión de que efectivamente estaban en el mismo lugar. Y para añadir más leña al fuego, recientemente se filtró una supuesta conversación privada entre Kerem y un amigo, donde se mencionaba la posibilidad de una boda. Por supuesto, la veracidad de esta conversación no ha sido confirmada. Pero ¿quién puede negar que la intriga es máxima? La conversación supuestamente revelaba planes de futuro y mencionaba detalles sobre la supuesta ceremonia. Un bombazo. Sin embargo, es importante ser cautelosos con este tipo de información. Es fácil manipular las conversaciones en redes sociales, y no debemos creer todo lo que vemos. Pero, ¿qué hay de Ande? ¿Cómo ha reaccionado ella a todos estos rumores? Pues bien, Ande por su parte ha mantenido un perfil un poco más bajo, pero también ha dejado algunas pistas que no han pasado desapercibidas. Ella, como siempre, es muy cuidadosa con sus palabras, pero también ha sabido jugar con la intriga. En una reciente entrevista, le preguntaron sobre su relación con Kerem, y respondió, Kerem es una persona a la que quiero mucho, y siempre estaré agradecida por los momentos que compartimos. Otra frase que suena a cariño y respeto. Una respuesta diplomática, pero que deja entrever la existencia de un vínculo especial. No niega nada, pero tampoco confirma nada. Un clásico. Además, Ande ha sido vista utilizando accesorios similares a los que Kerem le regaló en el pasado, y ha lucido peinados y estilos que, según los fans, recuerdan mucho a los que le gustaban a Kerem. Todo esto, por supuesto, alimenta la especulación y la ilusión. Los fans, siempre atentos a los detalles, han comparado fotos antiguas y actuales, y han encontrado similitudes en la forma de vestir, en los peinados y en los accesorios. Todo cuenta. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Hay boda? ¿Es real? La respuesta, amigos míos, es que aún no lo sabemos con certeza. Kerem no ha confirmado la boda explícitamente, pero tampoco la ha negado. Ha dejado entrever que existe una posibilidad, y eso es suficiente para mantener viva la esperanza. Los rumores son fuertes, las pistas son evidentes, y la química entre ellos, aunque ya no esté en pantalla, parece que sigue presente en la vida real. Lo cierto es que en el mundo del espectáculo, nunca se sabe. Puede que todo sea una estrategia de marketing para generar más interés en sus proyectos, o puede que realmente estén dándose una nueva oportunidad. El tiempo lo dirá. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que la noticia ha generado muchísima expectación y ha revivido la ilusión de millones de fans en todo el mundo. La comunidad de Senkalkam está más unida que nunca, y todos están a la espera de una confirmación oficial, de una foto juntos, o de cualquier señal que nos confirme que el amor ha triunfado una vez más. La esperanza es lo último que se pierde.
Por ahora, solo nos queda esperar, seguir atentos a las redes sociales, y por supuesto, estar pendientes de cualquier declaración o noticia que pueda surgir. Yo por mi parte estaré al tanto de todo y les mantendré informados en cuanto haya novedades. Así que no se despeguen de mi canal. Activen las notificaciones. Porque aquí en este canal, les traemos las últimas novedades del mundo de las series turcas. Y con esto hemos llegado al final de nuestro vídeo sobre la supuesta boda de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que les haya gustado toda la información, los chisme. Ese y el análisis que hemos hecho juntos. Hemos analizado cada detalle, cada pista, cada rumor. Hemos investigado a fondo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta emocionante noticia. Les agradezco muchísimo por haber visto el vídeo hasta el final. Su apoyo es muy importante para mí. Gracias a ustedes, esta comunidad crece cada día. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que realmente habrá boda? ¿Creen que Kerem y Hande están juntos de nuevo? ¿Qué esperan de esta pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus opiniones y discutir con ustedes. No sean tímidos. Compartan sus teorías. Analicemos juntos. Somos una gran familia de fans. ¿Qué piensan de las declaraciones de Kerem y Hande? ¿Creen que son sinceros? ¿O piensan que están jugando al despiste? ¿Qué opinan de los rumores sobre las cenas románticas y los lugares similares? ¿Creen que la supuesta conversación filtrada es real? Cuéntenme todo. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un buen like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido y a traerles las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Su apoyo es fundamental. Muchísimas gracias por todo, bellezas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, estén atentos a las novedades. Porque en este canal, siempre les traemos la primicia. Hasta la próxima.